Buenos días, tardes, noches, donde sea que se encuentren, profesor. Espero que estén bien. Nosotros vamos a presentar el examen 3 de biología que nuestro trabajo nos dejó, el examen, así que hicimos un programa, así que vamos a empezar con el video, el programa de radio. Espero que le guste, profesor. Espero que sea de su agrado y empecemos. Buenos días, tardes, noches, donde sea que nos encuentren. Bienvenidos a su programa informativo de ciencias en el radio. Hoy tenemos una serie de temas que les vamos a explicar su historia y un ejemplo también sus funciones que tienen. Así que vamos a empezar con algo simple aquí en este programa. Así que empecemos. Bueno, vamos a empezar con un resumen pequeño de cómo empezó la biotecnología, porque esta se ramifica en varias partes, las cuales nos llevaría bastante tiempo abordarlas, pero empezaremos con lo que es lo principal y con lo que se empezó. Bueno, Gregory Mendel en 1850 descubrió, o por así decirlo, investigó por primera vez la biotecnología de una planta llamada Pitipao o Pea, la cual lo llevó a ser llamado el padre de la genética tras realizar la investigación en eso y sus estudios. Entonces, Manuel estudió las características físicas de las plantas, las cuales lo llevó a saber sus características más simples, su estructura, por así decirlo, y etc. Y después de todo esto pasamos a que un microbiólogo llamado Alexander Freiin descubrió, si no mal recuerdo, en 1929 la penicilina, un antibiótico muy bueno que se usa mucho, que se crea de un género específico de hongos que se llaman Penicillium. También Francis Crick en 1959 descubrió la estructura del ADN. También en 1970 descubrió una enzima que puede reconocer y cortar partes determinadas de la estructura del ADN y dio pie a lo que hoy conocemos hoy en día en ingeniería genética. Entonces pasamos con el siguiente punto que va a proceder con mi compañero a narrárselos. Ahora seguirá mi compañero Ian con el siguiente tema. Está la clonación y el uso de células madre. La clonación consiste en obtener un individuo por medio de las células del progenitor. En esta se usan las células madre. Las células madre se obtienen de los embriones como material principal. Sin embargo, por los diversos motivos éticos que se tienen, por ejemplo, la iglesia y como persona, no se usan los embriones de humano. Por lo tanto, estas investigaciones se han visto retrasadas y se han buscado otras alternativas para investigar los mismos datos, sin embargo, no depender de los embriones de humano. Otra de las aplicaciones serían las plantas transgénicas y animales transgénicos, que es con la mejora tradicional de plantas y animales, se viene haciendo desde hace mucho tiempo en las industrias agrícolas y ganaderas. Entonces, para mejorar los genes, las razas, se eligen a los padres con mejores genes, con mejor físico, por así llamarlo, que es uno de los motivos para así crear por medio del ADN de cada uno de los padres otra raza o mejorar la raza, al igual con las semillas. Esto dio vida a la rama de la ingeniería genética, que posibilita no solo la eliminación de genes, sino sacar un gen de una especie para insertarlo en una especie que puede ser totalmente distinta y crear nuevas especies, mejorarlas o cambiarlas, modificarlas, dependiendo prácticamente jugar con ellas. Los ejemplos de la selección natural en el artículo que se anexó como cómo se convirtió la maleza en cultivo y el lobo en mascota, se habla sobre los cambios que han tenido las especies conforme el tiempo. Y en la biología, las características físicas de un organismo se conocen como el fenotipo, que es principalmente pues, viniente del genotipo, que es decir, del ADN. El fenotipo es la característica, pero en físico, o sea, se del cuerpo. Por ejemplo, esto se da en los humanos en el cuerpo, en nuestra forma
de nuestra piel, color, cabello, en todos nuestros labios, eso sería el fenotipo, que es todo lo físico. Igual en los animales, como puede ser su pelaje, su cuerpo, su forma de caminar, por así llamarlo. Y luego está el genotipo, que es el ADN del organismo y la variabilidad de este. Mediante selección natural, para la selección natural, pues se da, ¿cómo llamarlo? El fenotipo se ve modificado por las carencias, ya que es el cuerpo, por las carencias que se tienen mediante el hábitat, así como por ejemplo los mamuts, al carecer de calor, desarrollaron pelaje. Entonces el fenotipo se dio modificado por medio del genotipo, que en este caso de no tener pelo, algunas razas pasaron a tener pelo y muchas cosas así. De no comer esto, pasaron a comer esto. Entonces, este proceso de selección conduce a la selección del genotipo, que es responsable del fenotipo ventajoso. Cuando el proceso de selección natural se repite durante el intervalo de muy grande, por ejemplo, durante miles o millones de años, se seleccionan las características fenotípicas ventajosas de generación tras generación. ¿Qué quiere decir esto? Que las mejores características que se han ayudado mediante los millones de años, por ejemplo, si comes muchas nueces y tu brazo te ayuda a romper nueces, ese brazo que se ha desarrollado en más de la mitad de la especie se va a desarrollar desde ahora en adelante en la mayoría de la especie, por así llamarlo, casi toda. Ahora mi compañero Luis les explicará los siguientes temas que corresponden a nuestra investigación que hicimos de la biotecnología. De la cual el polen de los cultivos genéticamente modificados se difunde a cultivos que no están genéticamente modificados en campos cercanos, por lo que pueden dispersarse ciertas características como resistencia a los herbicidas de plantas GM o aquellas que no son GM. Esto que podría dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de maleza más agresiva o de parientes silvestres con mayor resistencia a las enfermedades o a los estreses abióticos, trastornando el equilibrio del ecosistema. En general, los procesos de avance de la frontera agrícola en áreas tropicales y subtropicales suelen generar impactos ambientales negativos, entre otros, procesos de erosión de los suelos mayor que en áreas templadas y pérdida de la biodiversidad. Riesgos para la salud. Existen riesgos de transferir toxinas de una forma de vida a otra, de crear nuevas toxinas o de transferir compuestos alergénicos de una especie a otra, lo que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas. Existe el riesgo de que las bacterias y virus modificados escapen del laboratorio de alta seguridad e infecten a la población humana o animal. Los agentes biológicos se clasifican en función del riesgo en 4 grupos. Agente biológico del grupo, aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Agente biológico del grupo, aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. Agente biológico del grupo, aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Agente biológico del grupo, aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Ética en la biotecnología. El proyecto Genoma Humano es aquel que tiene como objetivo el conocimiento del conjunto de genes contenido en nuestro ADN. En 1997, la UNESCO sancionó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, reconociendo que deberá respetarse el consentimiento informado, así como la libertad de decisión respecto a la no información y la protección de la confidencialidad. Las técnicas de clonación actuales y las que de obtención de células madre han venido usando embriones como material de partida. Ello ha conducido a varias líneas de investigación científica que intentan evitar el uso de embriones y el resultado es que ya hay algunas técnicas para la obtención de células madre que no necesitan usar embriones.
plantas transgénicas y animales transgénicos. La mejora tradicional de plantas y animales se viene haciendo desde que el hombre se inició en las técnicas agrícolas y ganaderas. Una vez que la ciencia localizó los genes en el ADN, surgió la posibilidad de la manipulación directa del material genético, y así surgió la rama de la ingeniería genética, que posibilita no solo la eliminación de genes, sino sacar un gen de una especie para insertarlo en una especie que puede ser totalmente distinta. El gen GFP. Ya se ha conseguido por este procedimiento dotar de fluorescencia verdosa a cerdos, moscas, anfibios, ratones, peces, plantas y un largo etcétera de organismos. Su uso se ha extendido tanto que incluso hay una variedad comercial de peces de acuario transgénicos con esta característica. La conflictividad en el uso de los técnicos transgénicas. En principio sería posible transferir una enorme variedad de genes entre especies y como aplicación práctica tenemos los polémicos alimentos transgénicos, que son aquellos alimentos obtenidos a partir de un organismo el cual se ha incorporado genes de otro organismo distinto para producir una nueva característica deseada. En la actualidad se usan bastantes variedades transgénicas en plantas como el maíz, la cebada o la soya. El problema es que no existe un protocolo sobre unas técnicas muy novedosas y que pueden tener inconvenientes aún mal conocidos. Esto conduce a una situación de desinformación de los mismos, que ni siquiera tienen la opción de comprobar mirando en la etiqueta de los alimentos que compran y saber si están consumiendo productos transgénicos o no. Hay gente mal informada que cree que los genes modificados en un alimento transgénico se pueden incorporar a los genes humanos. Tener buena información sobre un tema complicado no es fácil, y lo cierto es que nadie da información. Pese al enorme respeto que nos pueda provocar unas técnicas potencialmente peligrosas y que parecen desafiar la historia natural, abriendo un camino nuevo totalmente inexplorado que no sabemos muy bien dónde nos puede conducir. Lo cierto es que seguramente los alimentos transgénicos están ya salvando vidas, combatiendo el hambre en el mundo, evitando el uso aún más perjudicial de pesticidas y otros venenos. Tenemos un ejemplo reciente y prometedor de las técnicas transgénicas que podrían representar el fin de la lucha contra una enfermedad terrible, pero quizás estemos ya pagando algunas consecuencias negativas del uso de técnicas tan poderosas. Se ha apuntado la posibilidad de que los alimentos transgénicos tengan menos calidad nutritiva y que puedan provocar alergias. La comunidad científica en general parece estar a favor del uso de transgénicos. La sensación sobre estos temas tan complicados es que no solo nos falta información a los consumidores, sino a los propios científicos, que estarían tomando pocas precauciones. Tenemos poca información y somos fácilmente manipulables. Son técnicas potencialmente peligrosas, muy nuevas, y el miedo es libre. Un mundo feliz es el título de una novela escrita en el año 1932 por Aldous Huxley. Según la novela, para crear este mundo se manipulaban masivamente a los embriones humanos por técnicas genéticas con el fin de convertirlos en seres humanos de ciertas clases sociales. El nivel de inteligencia se controlaba en parte mediante la proporción de oxígeno que se permitía administrar a los fetos. De esta manera se clasificaba a los humanos en distintas categorías para que desempeñen diferentes tareas en este mundo feliz, con el objetivo final de preservar una paz controlada por un despótico denominador mundial. Lo interesante de esta obra de 1932 es que el autor se adelantó a su tiempo, planteando la aplicación de refinadas técnicas de manipulación genética para moldear a los seres humanos a su voluntad. Actualmente, los adelantos de la medicina en el campo de trasplante de órganos, de la fecundación in vitro y de las terapias genéticas han provocado acalorados debates en el seno de la sociedad. Se ha llegado al extremo en que no solo podríamos clonar seres humanos, sino que es posible modificar genes en embriones para producir seres superdotados. Los serios problemas éticos y morales que plantean la aplicación de técnicas de manipulación genética afectan principalmente a la dignidad humana y la biodiversidad, generando una serie de preguntas inquietantes. ¿Es ético experimentar con la vida humana? ¿Estamos yendo en contra de las leyes naturales? ¿Qué valor tiene el decir todo sea por el bien de la ciencia? ¿Tenemos derecho a actuar a ser dioses?
Bueno, radio oyentes, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos su atención. Esperemos que les haya gustado nuestro programa, su programa de radio favorito. Y vuelvo a repetir, gracias por su atención y nos vemos en otro próximo programa de esto.